El presidente Donald Trump de Estados Unidos ha autorizado el despliegue de cientos de elementos de la Guardia Nacional en diferentes ciudades estadounidenses, todas ellas, por cierto, ciudades gobernadas por los demócratas, para continuar con su política antiinmigrante. Y voy a hablar de este tema con una experta en la materia de migración, Eunice Rendón, a quien me da mucho gusto recibir de nuevo en este estudio. Eunice, qué gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí otra vez. A ver, ¿de qué se trata esto? Porque por un lado Donald Trump logra la paz allá en el Medio Oriente entre Hamas e Israel, pero por otro lado está mandando tropas con unas escenas violentísimas, ¿no?, a ciudades de Estados Unidos. ¿Cómo ves? Bueno, pues creo que es parte de su política. Efectivamente, no promueve la paz de ninguna forma, ni él ni su gobierno. Y no solo es la Guardia Nacional, Leo, también es el tema de la policía migratoria, mejor conocida como el ICE, que ha tomado unas proporciones de agresión inimaginables, en donde vemos cada vez... Exacto, cada vez una fuerza migratoria que primero van enmascarados para no poderles ver el rostro. Segundo, y muy peligroso, no se identifican, se niegan a mostrar su credencial que realmente son de la fuerza del orden del ICE. Y por el otro lado, hacen detenciones con un uso excesivo de la fuerza. Incluso hemos visto escenas con menores de edad, con mujeres, con gente que realmente no representa ningún riesgo y aún así utilizan la fuerza de manera excesiva. Otra cosa que hemos visto, además de esta presencia tan importante de la Guardia Nacional, que supuestamente, además estos despliegues tendrían que estar justificados. Y realmente lo que está haciendo Donald Trump no se justifica bajo el marco normativo estadounidense. Bueno, él dice que están en llamas, claro, esas ciudades, claro, él que son todo. inseguras. Sí. Y obvio, pues todos estos políticos, porque son ciudades demócratas, Portland, Chicago, demócratas Los Ángeles. Y santuario, ¿no? Muchas de ellas también. Así es. Entonces, él ha justificado todo, ¿no? Al final, sí, según él, va conforme a la ley, pero la realidad es que no son lugares donde hay un desorden como para meter a la Guardia Nacional. Otra cosa importante y que hemos visto mucho en Agenda Migrante es que detienen a las personas y se tardan en el registro de detenciones hasta más de un mes. ¿Qué significa esto? ¿Pero y dónde los ponen? Los ponen en sus centros de detención, pero no los registran. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona no está registrada, no es sujeta a una defensa legal. Entonces, están desaparecidas. Bueno, esto es un secuestro institucional, prácticamente. Pasó un caso muy emblemático, fue el de este mexicano turista que lo metieron en Alcatraz, en Alcatraz de los Caimanes, de los ¿no? Caimanes, con los cocodrilos. Allá en Florida. Y justo él, no sé si recuerdas, se tardaron un mes, aunque fue un caso escandaloso, mediático, se tardaron un mes en registrar su detención. En el momento que registran su detención, al día siguiente sale, porque ya pudo tener una defensa legal y lo pudieron regresar a México. ¿Pero por qué están haciendo esto? Esto es terrorismo. Bueno, no sé si terrorismo, pero es un abuso de poder, sin lugar a dudas. Creo que hay un abuso de poder y hay una estrategia de miedo, hay una estrategia de generar temor, hay una estrategia, incluso estos $5,000 que acaban de poner, ¿no? También ayer, para aquel que cruce de manera irregular, van a cobrarle $5,000, además de 40 cosas más que ha puesto en marcha Donald Trump. En la ciudad de Santuario, bueno, ha habido alertas en más de 40 lugares, ¿no? Ya ciudades importantes, condados, ha habido también demandas del gobierno federal a 12 de estos condados y ciudades porque ellos argumentan otra vez que pues no están cooperando con la autoridad federal. Lugares como California, Chicago, Boston, las autoridades locales han tenido que salir a defender a los migrantes, han puesto en marcha también políticas para evitar justo que el ICE vaya enmascarado, han recomendado a restaurantes, a centros de trabajo, a diferentes sitios que pues le pidan a fuerza una autorización para poder ingresar. No tienen órdenes de detención también. Entonces creo que todo esto va... Y hacen lo que se dice en inglés racial profiling, ¿no? O sea, van en contra de los morenitos, de los que están hablando español, ¿no? El güerito que habla inglés no se lanzan contra ellos. Claro, bueno, eso es algo muy importante. Si bien el ICE siempre ha sido una autoridad que de pronto abusa de la fuerza, etcétera, creo que algo que cambió mucho de 3 meses para acá. ¿Por qué de 3 meses para acá? Porque la realidad es que los primeros meses de Donald Trump no tuvieron las detenciones y deportaciones que él había prometido. Entonces creo que hay un llamado de Tom Homan a
a que sea una prioridad numérica más que una prioridad de perfil realmente que cause un problema o que haya cometido delitos graves. Entonces, hoy los agentes del ICE tienen una prioridad numérica, tienen un número, una cuota que cumplir para llegar a esos números que Donald Trump prometió, y entonces ya no les importa realmente nada. Entonces se van con el perfil racial, claramente, no solo con poblaciones latinoamericanas, lo hemos visto también con asiáticos. Fueron a Hyundai y ahí detuvieron a todo el mundo. Bueno, Han ido desastre. a muchas empresas, campos de agricultores. Entonces creo que esto también, Leo, va a terminar pues dando un problema importante en la economía estadounidense que ahora, ya está percibiéndose por parte de los empresarios. Ahora, me da coraje admitirlo, Eunice, pero ha tenido éxito. O sea, sí ha bajado la migración de indocumentados. Bueno, en ese sentido. Sí, pues sí, que eso es lo que él le promete a su electorado, Eunice. Claro, porque la gente tiene miedo. Entonces los flujos, como tú bien dices, sí están en mínimos históricos, aunque empieza otra vez a haber caravanas, pero con un destino distinto. O sea, la gente, por ejemplo, estas caravanas que vimos la semana pasada en México, pues las personas ya buscan quedarse en México, no ir a Estados Unidos, o buscan ya otros países de destino. Por el momento, Estados Unidos pues no es deseable para nadie por justamente la situación tan compleja, por tanta amenaza. Ha habido de todo tipo de amenazas, las cárceles de cocodrilos, Guantánamo, las multas, el que si no te El registras Salvador, te regresa. mandarlos al Salvador, a estas prisiones de No Bukele. solo El Salvador, mandaron también a otros países, incluso un mexicano, Sí, ¿no? a una Uganda, terceros creo. países. Se me olvidó ahorita, pero también un país en donde también son cuestionables el tema de los derechos humanos. Entonces, esa colaboración con otros países, también otro problema que hemos visto en términos de la Guardia Nacional, de la presencia policíaca, es la cooperación de algunas autoridades estatales, como Texas, por ejemplo, o todas estas gobiernos locales que son republicanos, que ponen a disposición de Trump pues a sus policías o centros de detención, que tampoco se entiende bien estos centros de detención, cómo entran dentro del ámbito federal y cómo pueden detener a gente sujeta de deportación. Incluso en Alcatraz de los Caimanes, uno de los cuestionamientos que hacíamos nosotros es qué juez determina la deportación de esas personas, que es un centro estatal. Entonces no está claro legalmente muchas de las cosas que están implementando, pero creo que todo se resume en una política de miedo para evitar que la gente llegue, y como tú dices, eso está siendo exitoso, y para comunicar también el mal trabajo de gobiernos demócratas, ¿no? Es que a eso voy, porque todo esto es electoral, desde luego, y está enfrentándose a ciudades muy demócratas, como son Chicago, como son Los Ángeles, como es Portland. ¿Cómo has visto la reacción ahí de esos gobiernos e incluso de la población saliendo a protestar, hay que decirlo, ¿no? Claro, la población, y hay algunos grupos de defensa promigrantes. Nosotros, nuestro capítulo, por ejemplo, en Chicago, han estado haciendo un trabajo espectacular. Ahí Artemio Arreola, y ¿no? se arriesgan durísimo, ¿no? Se arriesgan mucho porque hoy pues todos son sujetos de detención, esa es la realidad. Ajá. Y los gobiernos locales han reaccionado de distintas formas. El gobierno, por ejemplo, de California ha puesto en marcha más de 40 medidas para proteger a las poblaciones migrantes. O, por ejemplo, una muy reciente es que aquellos niños que se quedaron con familiares que no son sus padres, pues se les pueda permitir que esos familiares los registren en la escuela, en hospitales, etcétera. Entonces, han tenido que hacer medidas ad hoc a lo que está pasando. La alcaldesa de Boston también ha sido muy valiente y ha hecho declaraciones importantes y ha estado haciendo algunas medidas de protección. Asimismo, en el caso de Chicago, pues empieza también a haber algunas medidas para poder pero allí viste que Donald Trump dijo que se merecía el gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago irse a la cárcel, que había que meterlos a la cárcel. Bueno, no solamente eso, también ha castigado a algunos demócratas que se le han puesto al tú por tú o que han respondido a sus medidas con recortes presupuestales también de los programas. Bueno, Nueva York ya dijo que si gana Mandami no le va a dar un clavo, ¿no? Entonces, y la otra también gobernadora que defendió los temas de LGTBIQ+, y todos los temas de diversidad sexual, y Donald Trump también se fue contra ella. Entonces, al final esos son sus tipos de castigo y presión por parte de los recursos federales, de la presencia de la Guardia Nacional, de las redadas que está haciendo el ICE en esos lugares. Creo que esa es la forma. Déjame, me quedan 30 segundos. Te quisiera hacer una última pregunta. ¿No va ganando en la narrativa, en el espíritu, digamos, de lo que es Estados Unidos, de que siempre fue un país de migrantes? Ahora
¿no ves que va ganando la narrativa de Donald Trump? La narrativa antimigrante. Yo creo que sí hay una narrativa de odio que está muy presente también Sí, en las redes, sí. pero yo no creo que eso gane nadie, la verdad, porque incluso los estadounidenses No, que vaya se están ganando viendo terreno, afectados. terreno. Ah, no, que bueno, vaya. sin duda el mensaje de odio está ganando un terreno Por eso, tremendo, porque ya no es ya solo se ve. Donald Trump, Sí. son también todos los que trabajan con él, a diferencia de la primera presidencia. Pero ahora ya tiene se ve muchos mal, por voceros, ejemplo, ¿no? me decía gente que vive en Estados Unidos, todo el mundo, todos los mexicanos tenemos seres queridos Claro. viviendo en Estados Unidos, que ya te ven feos. Aunque hablan tengas en- documentos, ¿no? Sí, claro, Simplemente es un no, tema racial, sí, ya. sí, documentados. Porque pero aquel que ya era te ven racista hoy se feo, siente con el permiso de serlo. que ya te ven feo si estás hablando en español. Sí, yo creo que hacia allá va, hacia un tema muy radical, en donde mucha población que a lo mejor era racista y no decía nada, hoy se siente con el derecho de decirlo, Claro. de hacer algo. en Oiga, consecuencia. aquí se habla inglés, está usted en the United States Bueno, of yo conozco America. gente con visas, con permisos que se están yendo a Estados Unidos, porque no les gusta el ambiente, que hoy se está viviendo. Claro. Gracias, querida Eunice. Muchas gracias a ti. Gracias a Eunice Rendón. Gracias a usted. Muy buenas noches.